El verdadero antídoto contra sentirnos pequeños no es la fuerza externa, sino el poder interior. Cuando una persona confía en sí misma, se expande, piensa con claridad, actúa con decisión y se permite ser quien es sin pedir permiso. Esa seguridad interna funciona como un escudo frente al miedo, la duda y la necesidad constante de aprobación. Por el contrario, la falta de poder personal nos encoge, nos hace dudar de nuestras capacidades y aceptar situaciones que no reflejan lo que realmente deseamos. En la vida cotidiana, ya sea al defender una idea, iniciar un proyecto, pedir apoyo o afrontar un reto importante, la autoconfianza marca la diferencia entre avanzar o quedarse paralizado. No siempre aparece de manera espontánea, a veces hay que provocarla conscientemente. Tomar la iniciativa fortalece la percepción que tenemos de nosotros mismos. En todo el mundo, en este mismo instante, hay personas luchando por atreverse a dar un paso. Aprender a confiar en uno mismo es uno de los mayores aprendizajes humanos. 2. Nuestra influencia en los demás no depende únicamente de nuestras palabras, sino de cómo las sostenemos con nuestra actitud. Cuando alguien habla desde la inseguridad, el mensaje pierde fuerza. Cuando lo hace desde la convicción, genera respuesta. La mayor parte del impacto emocional que causamos nace de lo que transmitimos sin hablar. El tono, la postura, la energía y la coherencia interna. En cualquier interacción, personal o profesional, la seguridad personal se percibe de inmediato. Las personas reaccionan de forma distinta cuando sienten que quien tienen delante cree en lo que dice. La presencia se nota incluso antes de que aparezcan los argumentos. No se trata de dominar un discurso perfecto, sino de estar realmente implicado en lo que se comunica. Cuando alguien se muestra cómodo consigo mismo, despierta confianza y credibilidad. Esa conexión invisible es la que hace que los demás escuchen, se interesen y respondan. Estar presente transforma la comunicación en una experiencia viva, no en un simple intercambio de palabras. 3. La presencia nace de la capacidad de reconocer lo que sentimos, pensamos y valoramos, y expresarlo sin conflicto interno. Muchas veces existe una distancia entre lo que deseamos y lo que mostramos por miedo, vergüenza o inseguridad. Esa desconexión genera incomodidad y nos hace actuar en contra de nosotros mismos. Estar presente significa reducir esa brecha y permitir que lo interno y lo externo estén alineados. Cuando una persona confía en su criterio y en sus emociones, puede mantenerse fiel a sí misma, incluso bajo presión. La presencia no elimina el estrés, pero permite atravesarlo sin perder el centro. Es un estado en el que pensamientos, emociones y acciones avanzan en la misma dirección. En esos momentos, dejamos de reaccionar de forma automática y empezamos a responder con conciencia. La verdadera presencia no consiste en controlar cada gesto, sino en habitar el momento con autenticidad. Es la habilidad de mantenerse conectado a quien uno es, incluso en situaciones exigentes. 4. La falta de confianza suele surgir cuando existe una incoherencia entre lo que sentimos y lo que mostramos. Esa lucha interna se refleja en el cuerpo, en la voz y en la forma de actuar. Cuando estamos presentes, en cambio, dejamos de pelearnos con nosotros mismos. Nuestras palabras, gestos y actitudes se coordinan de manera natural. Esa armonía interior genera una sensación de solidez que los demás perciben con facilidad. No es algo forzado ni calculado. Surge de la coherencia. La presencia no se construye obsesionándose con la imagen externa, sino fortaleciendo la conexión interna. Cuando una persona está alineada consigo misma, la comunicación fluye sin esfuerzo. En situaciones difíciles, esa claridad interna reduce la confusión y transmite serenidad. Aunque se puedan controlar las palabras, el cuerpo siempre revela la verdad emocional. Por eso, la autenticidad resulta tan poderosa, porque no necesita ser demostrada, se manifiesta. Estar presente es permitir que lo que somos se exprese sin interferencias. 5.
La presencia no se basa en aparentar seguridad, sino en soltar aquello que bloquea nuestra expresión genuina. No se trata de añadir nada artificial, sino de reconocer que ya contamos con los recursos necesarios. La clave del impacto personal no está en ajustarse a un molde, sino en ser fiel a la propia esencia. Cuando una persona se obsesiona con causar buena impresión, pierde naturalidad y genera desconfianza. En cambio, cuando actúa desde la autenticidad, conecta de forma profunda con los demás. Ser auténtico implica aceptarse y mostrarse sin máscaras innecesarias. Esa coherencia interna es lo que resulta magnético. Cuanto más cómodos estamos con quienes somos, más presencia irradiamos. La verdadera influencia nace de esa comodidad interna, no de técnicas aprendidas para agradar. Por eso, el enfoque más efectivo no es preguntarse cómo nos ven, sino cómo nos sentimos con nuestras propias decisiones. La presencia crece cuando nos respetamos y nos permitimos ser reales. 6. El cuerpo no solo comunica hacia afuera, también influye directamente en cómo nos sentimos y actuamos. Nuestra postura, nuestros gestos y la forma en que ocupamos el espacio pueden modificar nuestro estado mental. Aunque solemos pensar que primero sentimos y luego actuamos, en muchas ocasiones ocurre justo lo contrario. Actuamos y, como consecuencia, empezamos a sentir de otra manera. No siempre contamos con el ánimo o la seguridad ideales para afrontar una situación exigente, por lo que resulta clave aprender a inducir esos estados de forma consciente. Adoptar una actitud corporal abierta y firme puede ayudarnos a contrarrestar el miedo, el cansancio o la inseguridad. Cuando el cuerpo se expande, la mente tiende a acompañar ese cambio. Esto repercute en cómo nos relacionamos con los demás y en el impacto que generamos. El lenguaje corporal se convierte así en una herramienta práctica para regular nuestras emociones, aumentar la confianza y afrontar los retos con mayor presencia y determinación. 7. Desarrollar presencia no es el resultado de un cambio brusco, sino de la suma constante de pequeños avances. Las transformaciones profundas se construyen paso a paso, mediante decisiones sencillas repetidas en el tiempo. La clave está en empezar, aunque sea con gestos mínimos, y mantener la constancia. Cada vez que nuestro estado interno no coincide con cómo necesitamos sentirnos, podemos intervenir conscientemente para acercarnos a ese estado deseado. Utilizar posturas corporales que transmitan seguridad es una forma eficaz de ir entrenando la mente. Con la repetición, ese comportamiento deja de ser forzado y empieza a integrarse de manera natural. Este proceso requiere compromiso, porque no siempre se perciben resultados inmediatos. Hace falta disciplina para aplicar la técnica incluso cuando no apetece, resiliencia para continuar en momentos de estancamiento y paciencia para permitir que el cambio se consolide. La presencia se construye así, mediante pequeños empujes sostenidos hacia la mejor versión de uno mismo. 8. La mayoría de las personas ha experimentado momentos puntuales de presencia, instantes en los que se siente segura, enfocada y con control de la situación. El problema es que esos estados suelen parecer inestables y pasajeros. La verdadera dificultad no es alcanzarlos, sino aprender a sostenerlos en el tiempo. La buena noticia es que la presencia puede entrenarse de manera consciente. Ajustes en la postura, la respiración y la actitud mental permiten activar los mecanismos internos que la favorecen. En este proceso, el cuerpo puede guiar a la mente hacia un estado más confiado. Aún así, es importante entender que la presencia no es permanente ni perfecta. Habrá momentos en los que se pierda, y eso forma parte del aprendizaje. Lo relevante es desarrollar la capacidad de recuperarla cada vez con mayor rapidez. Con práctica constante, los periodos de presencia se vuelven más frecuentes y estables, mientras que los momentos de desconexión se reducen progresivamente. 9. Uno de los mayores beneficios de la presencia es que permite afrontar situaciones estresantes con menor ansiedad. Precisamente en los momentos incómodos es donde se esconden las mayores oportunidades de crecimiento. Evitar el miedo
Puede dar tranquilidad a corto plazo, pero limita el desarrollo personal. Cada reto enfrentado fortalece la confianza y reduce el poder del temor. La presencia no aparece de forma automática, se entrena. Para ello, resulta útil actuar como si ya se tuviera la seguridad deseada, hasta que ese comportamiento se interioriza. No se trata de engañarse, sino de educar al inconsciente mediante repetición y experiencia. Crear una imagen mental clara de la persona que se quiere llegar a ser ayuda a orientar pensamientos y acciones. Herramientas como la visualización, las afirmaciones y la observación de conductas eficaces facilitan este proceso. Poco a poco, esa identidad ensayada deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma natural de estar y actuar. 10. La presencia auténtica se basa en una confianza tranquila, no en la necesidad de demostrar superioridad. La arrogancia suele esconder inseguridad y funciona como un mecanismo defensivo. La verdadera confianza, en cambio, se expresa con calma y apertura. No implica tener todas las respuestas, sino reconocer los propios límites y estar dispuesto a aprender. Quien se siente seguro no teme hacer preguntas, pedir ayuda o aceptar errores. La arrogancia rechaza estas actitudes porque las interpreta como debilidad, lo que suele conducir a malas decisiones y a una falsa sensación de control. La confianza genuina es compatible con la humildad y el deseo constante de mejora. Reconocer carencias no resta valor. Al contrario, permite crecer y avanzar con mayor solidez. La presencia no busca aparentar perfección, sino actuar desde la honestidad. Ese equilibrio entre seguridad y humildad genera credibilidad y respeto. La auténtica fortaleza está en confiar en uno mismo sin necesidad de imponerse a los demás.